Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Tal y como les había comentado en videos anteriores, vamos a estar haciendo un amplificador de ni más ni menos que 100 vatios por canal, utilizando en este caso el integrado TDA7294. De verdad que me hubiese encantado hacer esto en un único video, pero realmente veo que se me va de tiempo, más que nada porque tengo muchísimas cosas que quiero contarles en cuanto al diagrama. Entonces dije, bueno, ¿por qué no dividir el video? Así que en esta parte vamos a estar viendo el diagrama esquemático paso por paso. Y en el siguiente video sí ya veremos cómo montar el PCB, etc. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es el diagrama y en este caso en lo que es la hoja de datos del TDA7294, cuyo diagrama también se lo voy a dejar acá abajo en la descripción para que lo puedan descargar y lo puedan revisar con mayor tranquilidad. Bien, el integrado TDA7294 lo que posee básicamente es que tiene un muy amplio rango de alimentación de voltaje que puede ser hasta más o menos 40 voltios. Y bueno, acá tenemos básicamente una pequeña descripción, nos dice que es un integrado de clase AB, un amplificador de clase AB utilizado en el campo de la alta fidelidad. Una característica muy importante de este circuito integrado es que posee la opción de mute, lo cual nos va a silenciar completamente la salida y además posee un encendido con delay, lo cual nos facilita muchísimo el encendido sin ruido. Esto no es el diagrama, pero sí es el diagrama típico de aplicación y el circuito de prueba que nos recomienda la hoja de datos del integrado. Vemos bueno que posee 15 pines, no se lo mostré, pero es un encapsulado multiwatt de 15 pines. Y acá nos muestra básicamente cómo deberíamos conectarlos para poder hacer el circuito de prueba. No voy a entrar demasiado en detalles porque ya próximamente cuando les muestre el diagrama que yo diseñé, ahí sí veremos paso por paso cada componente, cómo se conecta y por qué. Y acá tenemos los valores máximos que puede controlar este integrado. Vemos que su alimentación máxima podría ser de más o menos 50 volts, pero claro, sin señal. También podemos ver que su potencia a disipar a 70 grados, que es casi el máximo que puede tolerar este integrado, sería de 50 watts. Como vemos, su temperatura de funcionamiento está entre 0 y 70 grados centígrados. Es muy importante tratar de no superar este valor de temperatura, dotando de un disipador generoso y de ser posible ventilación forzada a nuestro integrado. Bien, acá tenemos las características eléctricas de nuestro integrado. Como vemos, su rango de alimentación está entre los más menos 10 volts y los más menos 40 volts. Esto lo que nos indica es que funciona con fuente partida o simétrica, en este caso entre este rango, entre más menos 10 y más menos 40 volts. Acá tenemos la potencia continua que nos puede proveer dependiendo la impedancia de la carga, y acá tenemos la potencia musical RMS, la potencia máxima que nos puede suministrar nuestro amplificador. Esto puede proceder a confusión, ya que porque acá tenemos 60 y 70 vatios de potencia RMS y tenemos 100 watts de potencia real. Bueno, la potencia real en realidad es un concepto bastante amplio que si les interesa lo puedo ampliar en otro video. Pero bueno, ¿qué es la potencia musical? Básicamente es la potencia máxima que es capaz de producir nuestro amplificador a través de una resistencia de carga, que en este caso va a ser el parlante, pero sin tener en cuenta la no linealidad que ofrece el mismo. Y esto se mide un segundo después de haber aplicado una señal de entrada sinusoidal de 1 kHz de frecuencia. Esto es a lo que se refiere, esta es la definición técnica de lo que es potencia musical RMS. Bien, acá podemos ver la respuesta en frecuencia con una atenuación de menos 3 decibelios, con una potencia de 1 watt. Vemos que cubre todo el ancho audible, que es de 20 Hz a 20 kHz. Acá tenemos un cuadro muy pero muy importante, que es la función de standby y la función de mute. Por un lado, la función de standby lo que hace es proveer una corriente de reposo a nuestro amplificador cuando no lo estemos utilizando, y por otro lado la función de mute lo que hace es justamente cancelar la salida para que no emita ruido. Para que esto se produzca tenemos que introducir una tensión de aproximadamente 3.5 volts al pin de mute, lo mismo sería para el pin de standby. Y bien, este es el diagrama que realmente vamos a estar utilizando. Pido disculpas si mi voz se escucha algo apagada, es que la gripe me tiene a muy mal traer, pero bueno, ya me estoy recuperando. Así que bueno, acá primeramente vamos a centrarnos en los que son los bornes, las borneras que tenemos dibujadas en nuestro diagrama. Esta primera bornera, que es la de alimentación, vemos que tiene 3 terminales. El primer terminal corresponde al voltaje negativo, el pin del medio a masa y el pin número 3 al voltaje positivo. Tal y como les había dicho, este amplificador funciona con fuente simétrica, así que les voy recomendando que se vayan haciendo una fuente simétrica. Por acá les voy a estar dejando el video donde yo ya hice la fuente simétrica para este amplificador.
Seguidamente acá tenemos un conector de 2 vías que va a ser la entrada de señal, la entrada de audio de nuestro amplificador, porque como saben este es un amplificador mono, así que simplemente va a operar con uno de los canales. Una de las líneas es la entrada y la otra es simplemente masa. Otra bornera muy importante de la que ahora hablaremos es de esta bornera que es la de encendido y standby de nuestro amplificador. Desde acá vamos a poder controlar el encendido de nuestro amplificador, es decir que reproduzca sonido, o colocarlo en el modo de mute y standby para que esté en reposo y la señal no emita sonido. Por último, de este lado a la derecha del diagrama tenemos la bornera de salida también de 2 vías, que es donde vamos a conectar nuestro parlante con una impedancia de entre 4 y 8 ohms. Uno de los canales es la salida y el otro simplemente va conectado a masa. Comencemos pues por la entrada de señal. Vemos que a la entrada de la bornera tenemos un capacitor de desacople y una resistencia limitadora. Seguidamente tenemos un capacitor en paralelo y una resistencia en paralelo, y ya así esto se introduce al amplificador. Primeramente tenemos este capacitor que es muy importante porque es el de desacople, que va a evitar que cualquier componente de corriente continua que ingresemos en nuestra entrada de señal llegue hasta el amplificador y de esa forma se amplifique generando distorsión. Por otra parte, R1, su función sería simplemente atenuar un poco el nivel de la señal que estemos ingresando. Ahora bien, acá vemos que tenemos 2 componentes en paralelo a la entrada de señal entre la señal y masa. Primeramente tenemos un capacitor que es de una capacidad muy bajita y una resistencia que es de un valor bastante alto. Bien, este capacitor es muy importante que sea de un valor bien bajo, menor a un nanofaradio de ser posible, porque si nos damos cuenta tenemos aquí una resistencia y aquí un capacitor. Esta configuración de resistencia serie y capacitor en paralelo se conoce como filtro pasabajos. Si este capacitor tuviese una capacidad mayor, lo que estaría haciendo es que las frecuencias altas que ingresan por nuestra entrada de señal van a encontrar en el capacitor un cortocircuito y se van a ver atenuadas. Por lo tanto vamos a tener una degradación de señales de frecuencias altas si este capacitor posee un valor demasiado grande. Por otro lado, es muy importante que esta resistencia también tenga un valor bastante alto, mayor a los 22K, porque acá también tenemos un capacitor en serie y una resistencia en paralelo, lo que nos estaría generando un filtro pasaltos, que lo que nos haría sería atenuarnos las frecuencias bajas. Así que utilizando estos valores nos aseguramos que nuestro amplificador va a funcionar en óptimas condiciones. Bien, ahora quiero que observen la salida de nuestro amplificador. Tenemos conectado una resistencia, en este caso de 47K, entre la salida y la entrada negativa de nuestro amplificador. Lo que acá estamos haciendo es una realimentación negativa, en este caso, pero a su vez esta resistencia está conectada a esta otra resistencia que bueno, se encuentra conectado con un condensador a masa, pero obviemos eso. Tenemos 2 resistencias, una de las cuales está conectado entre la salida y la entrada inversora de nuestro amplificador, y otra resistencia que estaría conectada a masa si obviamos este capacitor. Estas 2 resistencias lo que van a hacer es determinar la ganancia de nuestro amplificador. En este caso la ganancia está fijada aproximadamente en 47, porque si dividimos 47 entre 1K nos da 47, que es justamente la ganancia de nuestro amplificador. Según la hoja de datos, la ganancia deberíamos fijarla en un valor mayor o igual a 24 decibeles. Así que 47 me parece un valor más que suficiente. Pueden elevar el valor de esta resistencia a quizás 56, 68K para obtener mayor ganancia, pero háganlo únicamente en el caso de que no utilicen un preamplificador, que su entrada sea de muy baja amplitud y necesiten una gran ganancia para amplificarla. Si bien van a tener más ganancia a la salida, es posible que tengan más distorsión a alto volumen. Así que eso ténganlo en cuenta. Por este lado lo que tenemos son los pines de mute y standby de nuestro circuito, pin 10 y pin 9 respectivamente, asociado a 2 resistencias y 2 condensadores. Tal y como habíamos visto en la hoja de datos que les mostré al principio, en estos pines debe haber una tensión presente de aproximadamente 3.5 volt para que se activen. En este caso se pueden activar de forma individual, pero lo que yo voy a estar haciendo es activarlos simultáneamente. Es decir, o no está activado ninguno de los dos o se activan ambos al mismo tiempo. ¿Para qué hacemos esto? Bien. Piensen que si nosotros activamos la función de standby, el circuito va a entrar en modo de reposo consumiendo la corriente mínima y necesaria para funcionar. Pero si además activamos la función de mute, lo que vamos a hacer es cancelar la salida, con lo cual nuestro amplificador no va a emitir sonido y solamente va a consumir la corriente que necesita para estar en el modo de standby. Por el contrario, si anulamos ambas al mismo tiempo, el amplificador no solo va a tener un encendido gradual, evitando así el pop sobre los parlantes, sino que además la función de mute va a hacer que gradualmente se vuelva a escuchar
la señal que tengamos a la entrada ya amplificada en nuestro altavoz. Con estos dos valores de resistencia nos aseguramos una tensión correcta en estos dos pines, y con estos dos condensadores realmente lo que tenemos acá es un temporizador, un filtro RC, que va a hacer que estos condensadores tarden un cierto tiempo en cargarse, proporcionando así un tiempo de carga y de descarga que va a hacer que estos pines funcionen de una manera muy pero muy suave. Acá en esta bornera realmente lo que vamos a hacer es conectar un interruptor, en realidad un conmutador, que nos va a conectar el pin 2, que es donde tenemos unidas estas dos resistencias, o a positivo, que va a ser el caso en el que esto va a entrar en funcionamiento, o si están conectados a masa, el amplificador va a funcionar en condiciones normales. Esto lo vamos a ampliar y esto lo van a ver muchísimo más claro cuando lo vean montado en el circuito impreso. En cuanto a la alimentación del circuito, vemos que acá tenemos los pines 7 y 13 que deben ir conectados a la alimentación positiva, y yo en este caso les puse un condensador de 100 nanofaradios conectado a masa. Y por acá abajo vemos que los pines 8 y 15 deben ir conectados a la tensión negativa, ojo, tensión negativa, no a masa, sino la tensión negativa. También con otro condensador de 100 nanos. Según la hoja de datos también debería conectarles un condensador de 1000 microfaradios a masa, pero teniendo en cuenta que la fuente que voy a estar utilizando tiene capacidad de sobra para soportar este circuito integrado, no me preocupa y por eso no lo he incluido en este diagrama. Y ya por último tenemos el bloque de salida, donde vemos que la salida es aplicada directamente a nuestro altavoz mediante este conector, y también vemos conectado una resistencia y un capacitor en paralelo, que en realidad también va a estar conectado en paralelo al parlante, para que este opere de una manera correcta. Ahora sí, el último punto que quiero que veamos es este capacitor que está conectado entre la salida y este pin llamado bootstrap. Ahora bien, ¿qué significa bootstrap? Bootstrap en realidad es un término que se utiliza, que describe utilizar la señal de salida para reinyectarla al circuito y de esa manera poder regular la impedancia de entrada, en este caso de nuestro amplificador. En este caso, la conexión entre la salida y la entrada no se hace directamente mediante una realimentación, sino que se hace internamente y a través de un condensador. Y ojo, fíjense cómo tiene conectada la polaridad, el negativo a la salida y el positivo al pin de bootstrap. De esta manera, a medida que esta señal de salida tenga mayor o menor amplitud, será función la tensión que tengamos presente en este pin, y de esta manera va a regular la impedancia de entrada para que sea mayor o menor en función al volumen y la amplitud que tengamos a la salida de nuestro amplificador. Y bueno gente, hasta acá lo que yo quería transmitirles en cuanto al diagrama que vamos a estar utilizando próximamente para realizar nuestro amplificador. Cualquier duda, consulta o si cometí algún error, no olviden dejármela acá abajo en los comentarios, yo estaré leyendo y respondiendo en la medida que me sea posible. También le quiero recomendar que vayan a ver el tutorial que les voy a dejar por acá en las tarjetas sobre cómo realizar circuitos impresos, ya que lo vamos a necesitar para realizar el PCB de este interesante y útil amplificador. Así que bueno, si este video les gustó, no olviden darle a like y suscribirse para estar al tanto de mis nuevos aportes. En pantalla les voy a dejar otros videos que estoy seguro que les pueden llegar a interesar, un botón para que se suscriban. Si aprecian que haya hecho este video pese a estar enfermo, no olviden regalarme un like. Y bueno, sin más que decir, me despido. Hasta el siguiente video.